Tu gran amor estremeció los cielos por un pecado de mi Salvador. El precio por mi vida, su sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Me cautivó el rostro de tu gracia que nunca se rindió. Me rescató, me dio un nuevo camino, al Padre me llevó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Hola, hola, ¿quién anda por allí? ¿Quién se conecta? ¿Quién se conecta? Estamos a punto de iniciar nuestra lección del día de hoy. Por favor, comparta nuestra transmisión. Conéctese, conéctese. Tenemos sorpresas el día de hoy. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Saludos a todos. Qué bueno que se conectan. Esta mañana está con nosotros Leslie. Más y más, conocerte más y más, más y más, más y más, conocerte más y más, más y más, más y más, conocerte más y más, más y más, más y más. Presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.
Bienvenidos, qué bueno que se conectan. Me acompaña Lesen. ¿Cómo estás, Lesen? Muy bien, aquí estamos. Es una bendición poder conectarnos esta mañana a través de este medio y hoy estamos haciendo un enlace transmitiendo desde las oficinas de Alfa y Omega TV por una cultura que transforma desde la ciudad de Coatzacoalcos. ¿Qué te ha parecido Coatzacoalcos, Leslie? Bien, apenas estoy conociendo otra vez. Pero Así como que te andas ambientando, ¿no? Sí. Y hoy la invité para que hiciera conmigo esta lección. Se llama En pureza y santidad y está basada en Éxodo 30 del 17 al 38. Si usted tiene su tiempo con Dios, así como nosotros, enseña tu tiempo con Dios, Leslie. Ahí está, mire, su tiempo con Dios. Así como nosotros, entonces está en la página 128. Recuerde que en Palabra de Vida recibimos un devocional cada mes y por este mes estamos estudiando el libro de Éxodo y quiero animarte que tú consigas tu tiempo devocional. Pero si no lo tienes, entonces sencillamente vea tu Biblia en Éxodo 30 y vamos a leer del verso 17 al 38. Pero antes de entrar a la lección, tómate un tiempo para compartir este enlace con alguien más, con tu tío, tu abuelito, tu primo, no sé, alguien comparte este enlace y sin duda la palabra de Dios nos va a hablar el día de hoy. ¿Cómo has visto la lección? ¿Te ha parecido interesante? Sí, está muy interesante. Yo creo que es un tema que necesitamos conocer o saber porque es algo que nos va a mantener siguiendo en crecimiento para hacer lo que Dios ha propuesto para nosotros. Así es, el comer de la palabra de Dios nos equipa, nos nutre. El comer de la palabra de Dios diariamente nos da dirección, porque la palabra de Dios es todo esto. La palabra de Dios es el pan es el pan del cielo. Es luz, la palabra de Dios es lámpara que nos guía. En unos minutos vamos a comenzar. Quiero aprovechar para comentarles que arrancamos nuestra campaña del Padre Nuestro en los hogares. Hubo muchas personas conectándose, compartiendo sus fotos de sus hogares. Ya en Palabra de Vida de la Cuenca tenemos más o menos 19 hogares, me reportó el pastor Noé. ¿Qué te parece? ¡Wow! ¿No? Un aplauso por todas las personas que abrieron sus hogares y se están sumando a este proyecto evangelístico. Creemos que la segunda semana viene mejor y los que van a estar viernes y sábado teniendo su taller del Padre en sus hogares, también estamos orando por ustedes y creyendo por una gran cosecha de almas por lo que serán estas 9 semanas. Si tú no eres parte, te animamos a ser parte del taller del Padre. Mándanos a tus conocidos y estamos estudiando básicamente la oración sumo sacerdotal, ¿no? Fue la oración que Jesús hizo por los discípulos y que también hizo por nosotros, porque dijo: no te pido solamente por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos, y esto nos incluye a ti y a mí. Supongo yo que los discípulos habían visto el poder sobrenatural de Dios obrando en la vida de Jesús y cómo Dios respondía a las oraciones de Jesús. Y dijeron: queremos eso también nosotros. Y estoy seguro que tú allá en tu casa, donde tú estás, en el hospital o a lo mejor en la carretera, mientras vas conduciendo tu taxi o vas en tu vehículo particular rumbo al trabajo, también dices: yo necesito también tener ese poder y quiero saber cuál es el secreto para las oraciones contestadas. Creo que esta es la razón que los discípulos dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó entonces esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo demás tú lo conoces. Yo creo que no hay un mexicano que no se sepa el Padre Nuestro, que no lo haya escuchado por lo menos una sola vez. Y es que el Padre Nuestro es una oración modelo, no es una oración repetitiva, sino que es una oración modelo. Cada versículo en el Padre Nuestro tiene
más profundidad de la que se ve a simple vista. Por cierto que Jesús fue el primer profeta que introdujo a Dios como el Padre. Conocíamos a Jehová de los ejércitos, a Jehová Sabaoth, Jehová Jireh, los diferentes nombres que aparecen en el Antiguo Testamento sobre Dios. Pero Jesús se refirió a Dios como el Padre y dijo a sus discípulos: cuando oren, oren Padre nuestro. Y es tan importante, creo yo, tan importante ver a Dios como un papá. No como alguien que esté enojado con un garrote esperando que te equivoques con un bat de béisbol para darte en la cabeza, ¿no? Él no es así, él es un papá. Y Jesús dijo: si ustedes como padres, siendo malos, dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se lo piden? Así que anímate, ven con nosotros al taller del Padre. Tenemos un taller del Padre en Coatzacoalcos. Estamos en muchas partes. Hay un taller del Padre que arranca el día de hoy en el puerto de Veracruz. Y hay un taller del Padre representado casi en cada municipio de la cuenca del Papaloapan. Bueno, en 6 municipios, sí. Estaría mintiendo si cada municipio, son muchos. Pero son 6 municipios: en Chacaltianguis, en Tuxtilla, en Tlacojalpan. Tenemos Padre Nuestro en Carlos Acarrillo, en Cosamaloapan. Y creo que en Amatitlán tenemos taller del Padre Nuestro. Y hay varios talleres allí mismo en Cosamaloapan y en Carlos Acarrillo, en Chacaltianguis. Hay varios talleres, varios hogares donde se está llevando a cabo el taller del Padre Nuestro. Y quiero animarte para que te conectes. Comparte esta visión con alguien que tú conozcas y mándalo a una dirección cercana a tu domicilio. Y por cierto, aquí en Coatzacoalcos estamos en la colonia Gaviotas, en la calle Tigres 123. Y nuestro taller en Coatzacoalcos es a las 7:30 de la noche todos los miércoles por 9 semanas. Eres bienvenido, no importa si es la semana 2 o la 3 o la semana 9, aún así eres bienvenido. Recuerda, colonia Gaviotas, calle Tigres 123, 7:30 de la noche todos los miércoles. ¿Cómo ves, Lesen? Estamos expectantes por lo que Dios va a hacer aquí en Coatzacoalcos, ¿verdad? Sí, muy emocionados por ver lo que Dios tiene para nosotros y los invitamos, los esperamos. Y también los esperamos en las demás direcciones, en el puerto de Veracruz, en Río Medio. Hay un taller del Padre que empieza hoy precisamente. Así que quiero animarles para que vayan. No. En el puerto de Veracruz empezó ayer, es cierto. Empezó ayer. Muy bien, estamos por empezar nuestra lección del día de hoy, que se llama Pureza y Santidad. Se llama Pureza y Santidad y está basada en Éxodo 30 del verso 17 al 38. Espero que hayas visto la transmisión del Pastor Noé el día miércoles a las 7 de la noche. Y vamos a seguir con este libro de Éxodo, que por cierto tiene mucha enseñanza. Hoy la lección trata de la fuente de bronce y también habla del aceite de la santa unción. Vamos a entrar en la lección. En el capítulo 30 del verso 17 en adelante, Moisés escribe lo que Jehová le habló. Habló más Jehová a Moisés. Eso de que habló más es que ya había hablado antes. Dijo muchas cosas, ya hemos visto los 10 mandamientos y muchas otras leyes, y también hemos aprendido cuántas cosas en el libro de Éxodo, y Dios le dio muchas indicaciones a Moisés. Dijimos que le dio leyes ceremoniales, leyes morales y también le dio leyes civiles. Entonces aquí cuando dice habló más Jehová a Moisés, significa que había hablado antes, pero todavía faltaban cosas que decir. Y le dijo, verso 18, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua,
y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. O sea que no podían entrar a la presencia de Dios, al lugar donde Dios habita y va a traer su presencia, si ellos no pasaban por la fuente de bronce para lavarse. Aprendimos sobre el tabernáculo. El tabernáculo no era un templo hecho de ladrillos, ni era un templo hecho de madera. Era un templo, era una carpa en el desierto. Pero era una carpa que Dios había escogido y había dado las especificaciones para que se hiciera. Y también Dios había especificado de qué iba a estar forrada las paredes de ese templo. Estaba dividido por el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es el que estaba detrás del velo que Dios ordenó a Moisés que se hiciese. Y antes de entrar al tabernáculo, antes de entrar al lugar donde la presencia de Dios estaba, el lugar santísimo, había una fuente de bronce donde los sacerdotes que iban a ministrar tenían que lavarse. ¿Cómo ves, Leslie? Tenían que lavarse las manos y tenían que lavarse los pies. ¿Cómo se aplica eso hoy a nuestra vida? Recuerdo que Jesús trató de lavar los pies de los discípulos, ¿te acuerdas eso? Sí. Y dice que Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo crees que me vas a lavar? Tú eres el Señor, yo debo de lavarte los pies a ti. Y Jesús le dijo, si no te lavase, no tendrías parte conmigo. Y solo estaba lavando los pies. Entonces Pedro dijo, entonces lávame completo. Y Jesús le dijo, ustedes no necesitan ser bañados completos porque ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Es interesante. La palabra de Dios limpia, la palabra de Dios purifica. Y cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, gradualmente nuestros malos hábitos, aquellas cosas que nos contaminan para disfrutar de la presencia de Dios y recibir de sus bendiciones, va siendo cambiado por la palabra de Dios, vamos siendo renovados, vamos siendo transformados. Me acuerdo que hace varios años escuché la historia que contaba un pastor, por cierto, ya se nos adelantó, está con el Señor, el hermano Rubén Ramírez Mayer. Es el fundador de las iglesias de Betel. Pero me acuerdo que él decía que había un hombre, paréceme que fue él, si me equivoco, perdón, pero esto lo escuché cuando era muy joven todavía, hace muchos años. Había en una iglesia un miembro que le decían el chupón de apodo. Me imagino que era porque el hermano, el chupón, se aparecía en la iglesia de vez en cuando, de repente se afirmaba, buscaba a Dios por un tiempo y luego otra vez caía en el alcoholismo. Pero lo peculiar de este caso es que él se desaparecía de la iglesia, venía por un tiempo, perseveraba bien, servía y todo adelante, bien la onda, buscando a Dios. Pero se desaparecía cuando se perdían algo de la iglesia. Se perdía una bicicleta de algún hermano, se perdía las ofrendas, cosas así, se perdían. Cuando él se desaparecía por tiempo, ya no venía. Y luego de repente volvía a venir y ya todos sabían que cuando algo se perdiera, él se iba a desaparecer, como que se robaba algo de la iglesia y luego se desaparecía. Y los hermanos de la iglesia lo querían ahorcar, le decían al pastor, oiga, ya vino otra vez este señor y ya sabe lo que ocurre cuando él se va. El pastor contaba que ese pastor en cuestión estaba amando a este hombre, aceptándole como era, sabía que posiblemente algo se iba a perder y ya los hermanos habían llamado al pastor para decirle lo que podía ocurrir y bueno, otra vez ocurrió
se perdieron las ofrendas y se perdieron algunas cosas de la iglesia. Y por mucho tiempo no volvieron a saber nada del chupón. Un día regresó y pasaron muchos años, le pidió perdón al pastor y ahora el chupón estaba sirviendo a Dios. Había consagrado al Señor su vida y estaba buscando a Dios y estaba sirviendo. Creo que se había convertido en pastor también. Y este pastor cuenta que regresó y le dijo al pastor que ya estaba anciano, le dijo: mire, yo entendí el amor de Dios por la paciencia que usted me tuvo. Sí, yo me llevé esto y me llevé lo otro, yo me robaba cosas y me iba de la iglesia porque tenía pena que pensaran que era yo. Dijo, pero Dios trató conmigo, le entregué mi vida al Señor y siempre me pregunté por qué me soportó tanto. Y el pastor le respondió: yo me ponía contento de que vinieras y escucharas la palabra. Sabía que tenías ese tipo de vida, pero estaba confiado en que un día la palabra de Dios entraría en tu corazón, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, y que esta palabra te podía limpiar y te podía transformar. Wow. No, ese es un tremendo testimonio. Y eso fue exactamente lo que pasó. Jesús dijo: ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Sabes que la fuente de bronce, el lavacro, hoy estamos limpios por la sangre de Cristo. Pero también estamos limpios por la palabra. De cierta forma, el lavacro podía ser la iglesia local a la que pertenecemos. Cada vez que tú vienes a las reuniones o cada vez que te conectas a través de este medio, cada vez que escuchas la palabra de Dios a través de un canal como este, que por cierto se llama Alfa y Omega, por una cultura que transforma. Una cultura que transforma. Me gusta ese eslogan porque ese es el propósito de la palabra de Dios. No se nos predica la palabra de Dios para inflar nuestro ego, inflar nuestra cabeza con conocimiento, sino para transformarnos, para cambiar nuestras vidas. Y Jesús dijo a ellos: ustedes están limpios por la palabra. Cada vez que escuchas la palabra de Dios no volverá vacía, sino que será prosperada en todo aquello a lo que es enviada. Tu vida, tu mente está siendo lavada, está siendo regenerada, transformada por la palabra de Dios. Podríamos decir que la palabra de Dios nos embellece, porque es como si nos bañamos físicamente y nos vemos mejor, olemos mejor, sí. Pero espiritualmente también nos bañamos de la palabra cada vez que nos exponemos a la predicación. Por eso es que usted necesita ir a la iglesia, debe ir a una iglesia, debe ser parte de una iglesia local y debe pasar tiempo escuchando la palabra de Dios diariamente, metiéndose en un devocional como este o entrando en programas que le ayudarán a leer la Biblia en un año o en menos tiempo. Hay programas hechos para cualquier tipo de persona que quiera leer la palabra. ¿Cómo ves, Lesen? Sí, yo creo que lo importante en nuestra vida como cristianos es alimentarnos de la palabra, porque nosotros también vamos a ser ejemplo donde quiera que vayamos, ¿no? Y tenemos que reflejar el carácter de Cristo, y muchas veces nos preguntamos cómo vamos a hacerlo si no estamos leyendo, si no conocemos la palabra, ¿no? O pensamos en cómo evangelizar, pero no leemos nuestra Biblia. Entonces creo que sí es algo muy primordial que como seguidores de Jesús conozcamos completamente la Biblia, lo que dice su palabra, para saber cómo actuar, cómo hablar, cómo tratar con las personas para atraerlas a Cristo. Eso es tan importante, saber cómo hablar y cómo actuar. No sé si tú conozcas cristianos que dicen palabrotas. Yo conozco 2 que 3 cristianos que dicen palabrotas. Saber cómo hablar y cómo actuar. Conozco gente que es de mecha corta y yo era así. No estoy criticándole ni juzgándole. Yo también era así, alguien que muy explosivo, que por nada se enojaba y perdía el control. Pero Moisés también era muy violento.
y llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra porque se expuso a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. La palabra de Dios es una forma de su presencia. Y si hay malos hábitos en nuestra vida, si perdemos el control, si no sabemos cómo comportarnos como cristianos, bueno, la palabra de Dios puede limpiarnos de todos esos malos hábitos que hay en nosotros. Esto era lo que la fuente de bronce hacía. Esta era la función, estaba ahí para que los sacerdotes que iban a ministrar delante de Dios pudieran lavarse las manos y pudieran lavarse los pies. Y lo que tenía contacto con la tierra y con el mundo, cuando Jesús estaba lavando los pies de ellos, eran los pies. Aunque ellos estaban expuestos a la palabra de Dios todos los días, por eso Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. La fuente de bronce habla de la necesidad del ser humano de limpiarse continuamente, en tanto sirve al Señor. Tu testimonio, tus palabras, tus acciones juegan un papel muy importante a la hora de compartir el evangelio. Sí, incluso como dice en Mateo 5, cuando dice de las bienaventuranzas, y dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Quiere decir que no somos perfectos, porque somos seres humanos imperfectos, pero lo que a Dios le importa es que aunque cometamos errores, aunque fallemos, sigamos limpiándonos, sigamos tratando de ser mejores cada día, ¿no? Para poder acercarnos a Él. No quiere decir que ya no vamos nunca a fallar en nuestra vida, Wow. porque no es así, pero Wow. corazón limpio significa que te mantengas continuamente limpiándote. Si, por ejemplo, hoy hablaste mal, si hoy contestaste mal, si hoy tuviste mala actitud, ok, Señor, perdóname, me arrepiento, quiero continuar y borrón y cuenta nueva. Dios nos da nuevas oportunidades para seguir caminando conforme a los propósitos que Él tiene para nosotros, pero es nuestra responsabilidad mantenernos limpios, mantenerlos libres de la esclavitud del pecado, Wow. para poder acercarnos a Él. Tú diste en el clavo cuando dijiste para poder acercarnos a Dios. O sea, ellos realmente el lavacro estaba antes de entrar Sí. al lugar santísimo. Para poder acercarse a Dios tenían que ir limpios. Además, tenían que ir perfumados. Sí, tenían que ir perfumados. O sea, no podían ir así como así. Así que tenga cuidado cuando interpreta los versículos de la Biblia que dicen nuestra vestidura, la exterior, que no sea de peinados ostentosos y vestidos caros, sino la del interior. Y entonces algunos interpretan que está diciendo que tenemos que usar ropa barata y que tenemos que... Y claro, cada quien vive de acuerdo al nivel que tiene económicamente. No estoy diciendo que tiene que ser despilfarrador. Pero si tú miras en la ley de Dios, las vestiduras que usaban los sacerdotes para poder entrar eran vestiduras ostentosas. Eran vestiduras caras. Y ahorita que leamos los ingredientes del aceite de la Santa Unción, te vas a dar cuenta que eran ingredientes carísimos, no eran cualquier ingrediente. Esto nos da a entender a nosotros que Dios ama la excelencia, y por esa razón los que entraban a ministrar delante de Dios tenían que ir limpios. Sus vestiduras tenían que ser perfectas. Dice que el sacerdote tenía que usar un tipo de vestidura de una cierta tela cara, y también su vestidura tenía un efod y tenía... Era una especie de chaleco, y ese chaleco en los hombros tenía 2 piedras preciosas con los nombres. Una piedra tenía 6 nombres de las tribus de Israel y la otra tenía los otros 6, porque representaba que el sacerdote se echaba a cuesta a todo el pueblo de Israel para presentarlo delante de Dios, y tenían que ofrecer las ofrendas. Mira, y el cinturón que usaban los sacerdotes y los hijos del sacerdote era de oro, imagínate. Dios, el dueño del oro y de la plata, estaba pidiendo excelencia a la hora que entrábamos a ministrar. Por eso cuando usted va a la iglesia tiene que ir lo mejor que usted puede ir. No gaste más de lo que gana, pero vaya lo mejor que usted puede ir, porque va a la presencia del Rey.
va a la casa de Dios, va a encontrarse con su Dios y necesita ir limpio, limpio. Y esto lo hacemos diariamente, meditando en la palabra, orando, creyendo la palabra y practicándola, como dijo Lesen. Si usted tuvo una mala actitud, tiene que volver al lavacro y decirle: Señor, perdóname, lávame, límpiame. La sangre de Cristo fue entregada por todos nosotros y el apóstol enseñó: si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y en Apocalipsis se escribió: el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y la palabra de Dios también es agua purificadora que limpia la suciedad que haya en nuestro carácter, en nuestro espíritu, para que la vestidura interior sea limpia y entonces lo que se ve por fuera sea el reflejo de lo que se ve por dentro, de lo que tenemos por dentro, perdón. Y no vaya a ser como los fariseos, que por fuera traían esas vestiduras ostentosas como maestros de la ley, pero por dentro tenían odio, homicidio. Jesús dijo: ustedes son hijos del diablo porque él es homicida desde el principio y ustedes me quieren matar. Wow. Y traían esas vestiduras religiosas y ostentaban mucha santidad, pero por dentro estaban llenos, de tanta inmundicia, estaban llenos de tanta maldad dentro de ellos que Jesús les llamó sepulcros blanqueados, imagínate. Sí. Por fuera se ven bien, pero por dentro están llenos de pudredumbre. Entonces tengamos cuidado. Lo que se ve por fuera tiene que ser el reflejo de lo que hay por dentro. Somos hijos de Dios y estamos representando aquí al Dios que adoramos, al Dios que predicamos, y lo hacemos con nuestro carácter, con nuestra conducta, con nuestras acciones y generándonos hábitos que nos mantienen limpiándonos constantemente, como era la labor o la función de la fuente de bronce. Continuamos adelante entonces. El verso 23 dice: tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250. Investigué que cálamo era caña, no sé si es la caña que nosotros conocemos, pero significa caña, cálamo. Y de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Este es canela, creo. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Aquí Dios les da a ellos los ingredientes para el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión. Quiero que observe. Con el aceite de la santa unción, y Dios dio la fórmula. No se la inventó Moisés. Dios le dio los ingredientes y las porciones. Digamos que Dios le dio la receta a Moisés. Y le dijo: ¿para qué es? Para ungir el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios y el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Se refiere a la fuente de bronce, se refiere al altar de los sacrificios cuando dice el altar de los holocaustos, y se refiere al altar del incienso. Este era otro altar. Este altar del incienso estaba antes del velo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba el altar del incienso, que representa las oraciones de los santos. Pero en este altar del incienso había otra mezcla, otra fórmula que Dios dio a Moisés para que hicieran incienso, y este mantenía un aroma agradable en todo el tabernáculo. Hoy nuestro aroma es Cristo. Pero bueno, aquí Dios le da los ingredientes de la santa unción a Moisés, y cada ingrediente tiene un significado, Lesen. Sí, así es. Vimos que los 5 ingredientes es la mirra, la canela aromática, el cálamo,
la acacia y aceite de oliva. Los investigamos en internet, así como Sí, así es. su significado. Yo le pedí a Lesen que investigara los significados de cada uno de los ingredientes, porque además leí que los ingredientes eran costosos y excepcionales. Muy valorados. Eran costosos y excepcionales, muy valorados en ese tiempo, eran de gran valor. Y entonces me llamó mucho la atención eso, que no eran cualquier ingrediente, o sea, no era como el diezmo que ofrecían los fariseos que diezmaban la menta y el eneldo, no era eso. Estos ingredientes eran costosos y excepcionales, eran de gran valor. Entonces pensé, debe de tener algún significado. Y investigamos un poco. Lesen, ¿puedes decirnos resumido así lo que hiciste, el resumen que hiciste de cada uno de los ingredientes? Sí, bueno, principalmente la mirra era como una resina que contenía un aceite esencial y era producida por algunas plantas. Algunos de los usos era perfumar los lechos y las vestimentas. Algunas mujeres usaban el aceite de la mirra para purificarse. Wow. Y principalmente una de esas aplicaciones de la mirra podría ser la purificación de todo tipo de impureza que pueda impedirnos acercarnos a Dios. O sea que aparte de lavarnos en el lavacro, después de lavarnos, que esto es como bañarte, ¿no? La mirra viene a ser como la loción. Sí. La loción después del baño. Es para que tengamos la seguridad de entrar limpios a la presencia de Dios. Sí. Mira, es un Dios santo. Es un Dios santo. Imagínense cómo prepararía su casa si supiera que viene el gobernador del estado, por ejemplo. Digamos que el gobernador del estado le llama y dice, oye, tú eres fulano de tal, tú eres Esteban Vidal. Sí, he oído de ti, quiero conocerte. Imagínate, yo cómo prepararía la casa. ¿Qué comida mandaría a hacer, no? Porque viene el gobernador, trataría de tener todo limpio y bañarme a tiempo y oler, que la casa huela bien, pero yo también debo oler bien y debo de traer buena ropa. Bueno, esa es la intención. Esa es la intención aquí. Vamos a entrar al lugar santísimo, vamos a entrar al lugar donde habita la presencia de Dios. Espiritualmente habla de la intención de mantenernos limpios y que nuestro aroma sea el aroma de Cristo todo el tiempo. La mirra. Wow. ¿Qué más dice? Bueno, el segundo es la canela aromática y habla de... era altamente valorada en ese tiempo. En hebreo significa firmeza o estabilidad. La canela aromática significaba firmeza y estabilidad en hebreo. Firmeza y estabilidad. ¿Y cuál sería la aplicación espiritual para nosotros el día de hoy? Yo creo que mantenernos firmes en nuestras convicciones y en lo que dice la palabra de Dios. Ser obedientes y mantenernos limpios, estar comprometidos a estar continuamente limpiándonos para poder acercarnos a Dios, ¿no? Sí, es parte, pero fíjate, significa firmeza y estabilidad. Recuerde que estamos viendo los ingredientes del aceite de la unción. Piensa en un hombre ungido sin estabilidad. ¿Cómo sería? Un hombre ungido sin control del carácter, sin templanza, un hombre ungido que explota por nada, que dice malas palabras, o que se deprime con facilidad, o cuando lo critican devuelve la agresión. Sí, la serenidad. Firmeza y estabilidad, o sea que Dios, cuando nos unge, porque hoy la Biblia dice que tenemos la unción del Santo. Sí. Hemos sido ungidos para este propósito, para este llamado, y con ello ha venido la habilidad. Con la unción de Dios viene la habilidad para tener templanza, dominio propio, amor, para ser pacientes, para ser estables cuando vienen las dificultades, porque andamos por fe, no por vista. Nuestra fidelidad a Dios
viene como resultado de su gracia, porque Él nos escogió a nosotros y nos ungió con su santa unción. Ahora somos los ungidos de Dios. Hemos sido ungidos para sanar, para liberar. La unción de Dios está sobre nosotros, pero no podríamos ser efectivos si Dios no nos equipara con firmeza y estabilidad para las crisis, porque vendrán. Dijo, yo voy a considerar, dijo Jesús, a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vino el río, vino la lluvia, vino el viento, todo dio con fuerza contra la casa, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y sabe, se refería a la roca de la palabra de Dios. El que escucha mis palabras y las hace, yo le voy a considerar como un hombre sabio. La palabra de Dios, ahí es donde encontramos firmeza, encontramos seguridad. Y Dios nos ha ungido para que seamos firmes, para que seamos estables. Eso representaba la canela, firmeza y estabilidad. ¿Qué más sigue? El cálamo aromático, sí, dice que es como una caña dulce y aromática parecida a la caña común, la que conocemos. Ok, es la caña de azúcar, la Sí. caña de la cuenca del Papaloapan. Parecido. Mira, el aceite de la Santa Unción llevaba caña, qué padre, ¿no? Qué padre, los que vivimos en la cuenca del Papaloapan sabemos de la caña y del sabor de la caña, una caña quemadita, oh, qué rico la caña, jugosa. Sí. Bueno, llevaba caña, era dulce también. ¿Qué representa espiritualmente? La palabra cálamo en el original significa balance o equilibrio. Y esto quiere decir que representa la cualidad que Dios nos da para poder mantenernos en equilibrio y balance en nuestra vida, ¿no? En que conforme vayamos leyendo su palabra y Dios nos va hablando, podamos ser sabios para poder controlarnos en ciertas situaciones, ¿no? Y para ser coherentes tanto en lo que decimos como en lo que hacemos, ¿no? Como mantener ese equilibrio en nuestra vida como cristianos, ¿no? Balance y equilibrio, sí, me hizo pensar que a veces estamos como la montaña rusa, ¿no? Nuestras emociones arriba, luego abajo, Sí. luego, y a veces así vivimos nuestra vida de fe. Nos desanimamos y tiramos todo, y luego nos animamos y le entramos a todo, y luego nos desanimamos y aventamos todo. Conozco personas así y me imagino que tú conoces personas así. Pero Dios quiere que tengamos balance y equilibrio, por eso tenemos que buscar la unción. Tenemos que buscar la unción, no es algo que se predica mucho en la actualidad, casi ya no se habla de la unción, pero necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios, necesitamos la unción del Santo para que tengamos en nosotros firmeza, estabilidad, balance, equilibrio, porque cada uno de los ingredientes representan una cualidad que todo ungido debe de tener. No he visto un ungido de Dios sin balance y sin equilibrio. Yo creo que el día que perdemos el balance y el equilibrio, bueno, antes de perder eso ya perdimos la unción también. Sí, wow. Porque la unción, yo creo la unción se puede descuidar. Sí. Se puede descuidar. Cuidemos de llenarnos de la palabra de Dios todos los días, de orar, de ayunar. Cuidemos de mantenernos ungidos, llenos de la palabra de Dios. ¿Cuál otro ingrediente tenemos? El otro es la acacia, es la misma especie del árbol de la canela. La palabra hebrea para acacia viene de la raíz kadar, que significa inclinarse, doblarse y humillarse. Habla de humildad, más o Esto menos. habla de humildad y dependencia. Guau. Sí, así es. La acacia, yo leí que la acacia era de la misma parte del árbol de canela, pero como que era la corteza. Corteza. La corteza de la canela. También era un ingrediente para el aceite de la santa unción que Dios le dio a Moisés la receta. Recuerde, y significa doblarse, Humillarse. humillarse e inclinarse. Representa la humildad. Sí, imagínese un ungido orgulloso. Un ungido que no acepta el consejo o cree que ya lo sabe todo. Un ungido así hasta cae gordo, ¿verdad? No sé si a usted le caiga gordo. Y yo espero no, ¿verdad? Porque nunca digas esta agua no he de beber. Pero espero que no me ocurra eso, Señor. Siempre oro que mis pies siempre estén en la tierra.
que nunca pierda el piso, porque es tan importante mantener la humildad. Me acordé de una anécdota, yo creo que ya se los he platicado a ustedes, a ti, a Itiel, del príncipe de los predicadores llamado Carlos Spurgeon. Fue un hombre que tocó a un continente en su tiempo, un predicador de esos del siglo pasado impresionante, un hombre de Dios impresionante. Muchos milagros, un gran avivamiento ocurriendo durante su época, y fue un hombre que predicaba tan bien que fue llamado el príncipe de los predicadores. Pero cuando él ya era un hombre reconocido, cuando Dios ya le había dado tanta gracia, tanto favor, un día lo entrevistaron y le preguntaron los reporteros, ¿por qué el príncipe de los predicadores lleva un beliz viejo a todas partes? Él cargaba un viejo beliz. Para los millennials que no conocen el término beliz, era una especie de maleta antigua. Ahí llevaban la ropa las personas que se movían de un lugar, de una ciudad a otra. Entonces le preguntaron por qué llevaba esa vieja maleta, para ponerlo en un contexto más actual. Y dijo, ¿qué? Nos hemos preguntado qué es lo que carga Carlos Spurgeon en esa vieja maleta. Y Carlos Spurgeon comenzó a reírse y dijo, les mostraré. Y abrió la maleta y sacó un pantalón viejo, una camisa vieja y unos zapatos rotos. Y los reporteros casi dijeron, esa porquería lleva Carlos Spurgeon a todas partes. Y Carlos Spurgeon dijo, cada vez que el diablo viene y me dice, qué grande te has vuelto, Carlos Spurgeon, dice, yo abro el viejo beliz para que no se me olvide de dónde Dios me sacó. Yo era un borracho tirado debajo de la banca de un parque y de ahí me tomó el Señor. Wow. Y es una historia de humildad impresionante. Yo creo que cada uno de nosotros que hemos sido llamados por Dios deberíamos llevar ese viejo beliz con nosotros, simbólicamente, que nunca se nos olvide de dónde Dios nos sacó, que nunca se te olvide de dónde Dios te sacó, dónde tú estabas cuando viniste a los pies del Señor. Humildad, sin duda, es uno de los ingredientes que se requiere en un ungido de Dios. Por eso Dios nos ha ungido con la santa unción de su Espíritu Santo, para que tengamos estas características y para que tengamos sobre todas las cosas humildad, porque cuando la unción de Dios está sobre alguien, también lo sigue el éxito y la popularidad, pues comienzan a ocurrir milagros, conversiones, la gente comienza a seguir a ese alguien, pero nunca debemos olvidar que somos un instrumento en las manos de Dios. Somos el burrito. La gente admira al que va montado sobre el burro, que somos nosotros. Siguiente, ¿qué más dice? ¿Cuál otro ingrediente nos falta? El aceite de oliva. El aceite de oliva. Así que tenemos 5 ingredientes de la santa unción. Por último es el aceite de oliva, ¿no es así? Sí. ¿Y qué representa espiritualmente? El aceite de oliva era usado en la Biblia como símbolo o tipo de la unción, porque creo que todos hemos escuchado, ¿no? Conocemos que el aceite de oliva es para ungir a las personas y orar por ellas, ¿no? Sí. Y en la aplicación espiritual dice que representa la firmeza de carácter y también se relaciona con el brillo y alegría de una vida de oración continua, que también es un símbolo del Espíritu Santo. Sí. Y se relaciona con lo imprescindible y la necesidad de su presencia para mantener una vida de oración persistente y consistente. Wow, se dará cuenta que según la descripción del aceite de oliva, lo que representa espiritualmente, hay un precio que se paga por la unción. Sí. Una vida de oración, una vida consistente, es un precio que se paga, parece un esfuerzo que nos corresponde a nosotros hacer. Me hizo pensar en las palabras de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, también una evangelista muy usada por Dios. Milagros poderosos, sus reuniones de sanidad se llenaban con sillas y muletas abandonadas de gente que recibía milagros y entraban
en muletas o en silla de ruedas, pero salían caminando. Pero Kathryn Kuhlman no siempre fue así. Hubo un momento de su vida cuando ella, ya siendo predicadora, se enamoró de otro predicador que era casado y se enamoró perdidamente. El otro predicador dejó a su familia y se casó con Kathryn Kuhlman. Pero los 7 años que ella vivió con él, nunca más volvió a brillar con el brillo que tenía antes de salirse de la voluntad de Dios. No ocurrieron los milagros que luego vimos en la vida de Kathryn Kuhlman, pero después de 7 años de una vida vacía, ella abandona a ese hombre y no volteó atrás. Nunca más se volvió a casar, por eso le llaman hasta hoy la señorita Kathryn Kuhlman. Nunca más se volvió a casar. Se casó con el Señor. Y ella dijo una vez, ya en la cúspide de su ministerio, nunca nadie jamás entenderá el precio que pagué por la unción del Espíritu Santo. Wow. Dijo, porque solamente Dios sabe cuánto yo amé a ese hombre. Wow. Hay un precio que pagar. Algunos de ustedes que están mirándonos, si quieren la unción de Dios, si quieren la bendición de Dios, si quieren lo de Dios, tendrán que renunciar a cosas, tendrán que renunciar a la flojera, tendrán que renunciar al desánimo, tendrán que renunciar a la apatía, al hecho de ser apáticos o inconstantes, volubles. Sí. Algunos tendrán que renunciar a relaciones, a sentimientos, tendrán que abandonarlo por tener la unción. Si tú quieres lo de Dios, aunque es gratis porque es por su gracia, tendrás que dejar el mundo. Si quieres ver milagros, si quieres ver a Dios usarte poderosamente, tendrás que consagrar tu vida al Señor. Y como acabamos de leer aquí en cada uno de los elementos, mostrar en nosotros los frutos de la unción del Espíritu Santo. Esa unción que nos capacita, que nos habilita para ser los instrumentos en las manos de Dios, porque la unción pudre los yugos y quita las cargas. Yo he predicado con la unción y he predicado sin la unción, y sé que predicar con la unción es mucho mejor. Cuando Dios está contigo, cuando la unción del Espíritu Santo está sobre ti, predicar es fácil, las cosas se dan, Dios comienza a suplir. Predicar con la unción de Dios, todo es más sencillo. Las vidas son tocadas, las vidas son transformadas y los milagros ocurren. Porque no somos nosotros, es Dios, pero nosotros tenemos que ser las vasijas que se han purificado en el lavacro, las vasijas que han sido ungidas con firmeza, con estabilidad, con dominio propio, las vasijas que han sido ungidas pasando este tiempo de oración, y luego vas a ver cómo tu vida va a comenzar a brillar para Dios. Jesús dijo, así brille vuestra luz en medio de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Otra cosa que nos enseña esta lección es que no cualquiera podía copiar el aceite. Aunque tuvieran la receta, no cualquiera podía hacerlo, solo aquel que Dios había llamado para hacer el aceite. Y no se podía aplicar el aceite de la unción en cualquier persona, solamente aquella persona que Dios había asignado para ser ungida, como cuando Samuel fue a ungir a David. Dios le llamó y le dijo, quiero que vayas a la casa de Isaí porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Y fue Samuel y pensó que era Eliab porque era el mayor. Pero Dios dijo, no es él, porque Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. Y esta lección nos enseña que no cualquiera, por más que alguien deseara hacer algo que Dios no le llamó a hacer,
No cualquiera podía recibir la unción de rey o la unción de sacerdote o la unción en este momento de pastor, la unción de apóstol, la unción de maestro, la unción de profeta. Esto no es del que quiere. Dios decide a quién unge con su santa unción. Es un buen argumento para considerar, para tomar en cuenta. Yo me resistí mucho tiempo a ser pastor. Dios me llamó a esto, pero yo no quería hacerlo. Fue hasta que me rendí. Hay los que lo quieren y no lo tienen, y hay los que lo tienen y no lo quieren. Casi siempre aquellos que han sido ungidos por Dios para algo no lo quieren. Como David ni siquiera estaba considerado en la lista. Y luego lo llamaron allá donde estaba detrás de la manada. Bueno, ese soy yo. Fui escogido de detrás de la manada. Dios me escogió a mí por su gracia porque no tenía ni dones ni habilidades. Y Él me ungió y por mucho tiempo yo no lo quería. Pero cada vez que predicaba había un fruto, cada vez que predicaba había un resultado. Y yo estaba tratando de huir del llamado de Dios como Jonás. Dios me acorraló y me dijo, aquí es que te quiero. Y cuando yo me rendí a la voluntad de Dios, fue entonces que Dios comenzó a añadir lo que necesitaba para hacer el ministerio. Él comenzó a añadirnos. Porque sabes, si tú te ocupas de la obra de Dios, Él se va a ocupar de ti y de tu familia. Quiero animarte este día que te ocupes de la obra de Dios y Él tendrá cuidado de ti. Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El verso 36 dice, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa consagrada para Jehová, y cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Dios le había dado también indicaciones a Moisés de hacer un incienso, que es el incienso que les comentaba, se ponía en el altar del incienso que está entre el lugar santo y el lugar santísimo para que toda la casa quedara perfumada, porque la presencia de Dios iba a venir a la casa. Y este incienso tenía que estar en toda la casa, y el aceite de la santa unción tenía que estar en todos los utensilios y también en el sacerdote que iba a entrar para ministrar al Señor. Algunas veces vamos a la iglesia y decimos el servicio no estuvo bueno, pero no tiene que ver con el predicador o el grupo de alabanza, tiene que ver con la persona que vino al lugar donde la presencia de Dios está, pero no pudo experimentar la presencia de Dios porque venía sucio del mundo. No se limpió antes de ir a la casa de Dios, antes de ir en oración. Tenemos que arreglar las cosas con Dios. Nuestra oración tiene que ser la del publicano, que dijo, sé propicio a mi pecador. Todos los días teníamos que estar lavándonos en la fuente de la palabra de Dios, que representada en el lavacro, para que podamos entrar y ministrar a Dios. Todos los días tenemos que estar declarando y confesando el perdón de Dios sobre nosotros y pidiendo perdón por aún aquellas cosas, aquellos pecados que nos son ocultos, como dijo David, para poder entrar y ministrar en el lugar santísimo delante de la presencia de nuestro Dios. Lesen, pues ha sido una mañana hermosa, ha sido una magnífica lección. Gracias por tu compañía. Y algo que quieras decir por último a nuestro auditorio. Bueno, nada más, así como estaba diciendo del aceite, de la unción y el incienso, que Dios dijo que no se hiciera otro. Pienso que Dios nos ha dado dones y habilidades a cada uno, ¿no? Que son únicos, que sirven para un propósito específico y que no se repiten. Que sí, muchas veces podemos querer desear lo que otro tiene, como un don que otra persona tiene, otro talento, pero Dios nos ha dado cosas especiales solo a nosotros. Y es nuestro deber desarrollarlos y ponerlos bajo su servicio. Así es. Y así como es. Muchos dicen por ahí de, si es de Dios, ni aunque te quites. Si no es de Dios, ni aunque te pongas. Así es. Recordemos que ahora somos real sacerdocio,
linaje escogido, pueblo santo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. O sea que la luz que está en nosotros, el brillo que está en nosotros, la unción que está en nosotros, la santidad que está en nosotros es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí. Si usted nunca le ha entregado su vida al Señor Jesús, pero quiere hacerlo esta mañana, haga conmigo esta oración. Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesús. Sé que Él murió por mí. Sé que su sangre me limpia de todo pecado. Yo te pido esta mañana que perdones mis pecados. Señor Jesús, ven a mi corazón y sé tú mi Señor y mi Salvador. Amén. Si usted hizo esa oración, usted ha nacido de nuevo. Quiero animarle que siga conectándose los miércoles a las 7 de la noche y los viernes a las 11:30 de la mañana. Vamos a estar cambiando nuestro horario, 11:30 de la mañana. Próxima semana va a ser 11:30 de la mañana, el viernes 11:30 de la mañana. Ya les voy anunciando para que esté pendiente, siga conectándose. Y nuestra reunión dominical es a las 11 de la mañana de forma presencial y de forma virtual, pasando el puente San Cristóbal en la colonia Playa Medina. Recuerde que en Palabra de Vida no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia y somos una gran familia. Les esperamos en nuestras próximas transmisiones. Dios les bendiga, amigos de Coatzacoalcos. Les esperamos el miércoles a las 7:30 en Tigres 123, Colonia Gaviotas. Bendiciones a todos. Gracias también al canal Alfa y Omega por una cultura que transforma. Bendiciones. Mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti. Tu gran amor estremeció los cielos por un pecado de mi Salvador. El precio por mi vida, su sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo tu gran amor estremeció los cielos por un pecado de mi Salvador. El precio por mi vida, su sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.